Muchas gracias, Vittorio, por tu completa presentación. La verdad que abarcaste todos los temas de preocupación que le hacen honor al título del seminario del día de hoy. Oye, me gustaría que podamos ver algunas preguntas que la audiencia dejó a través del chat, las cuales las agrupé porque en general los temas se repiten. Entonces, comencemos con la primera. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, ayer en este mismo seminario al cual tú hiciste alusión, dijo una frase interesante, que equivocarnos en la parte final puede ser muy costoso. Y yo creo que eso hoy día lo estamos viendo a nivel global, y todos los presidentes de los bancos centrales están en esa misma disyuntiva. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos, en Europa, que hoy día están en distintos niveles, y también en Chile? O sea, si tomamos en cuenta la información que conocemos hasta el día de hoy, porque aquí muchas de las proyecciones se van corrigiendo porque cambia en forma radical el horizonte, el medio en que estamos. Entonces, si miramos con la información que tenemos hasta el día de hoy, lo más probable es que la Reserva Federal, contrario a lo que todavía piensan los mercados, que la Reserva Federal va a terminar entre 5 y 5,50 este ciclo. No lo va a terminar en 6 o 7, que era un riesgo que existía de baja probabilidad hasta hace unos meses atrás, porque estaba muy atrasada la Fed. Pero con las 4 alzas de 0,75 que hizo, más la de 0,50 que hizo la semana pasada, lo más probable es que ya estamos viendo desaceleración. Les mostré las cifras, y desaceleración global también. Entonces, lo más probable es que va a terminar la Reserva Federal en ese rango entre 5 y 5,50, y con una probabilidad mucho más baja que tenga que estar sobre 5,50, que tendría efectos más grandes. En Europa queda mucho más trabajo. O sea, en Europa, aunque la recesión es más pronunciada y eso dificulta la calibración de la política monetaria, porque el impacto que ha tenido la invasión rusa también le quita demanda agregada, entonces sustituye el efecto de la alza de tasa. Pero en Europa todavía le queda por lo menos unos 150 puntos base más, para tomar menos riesgo que la inflación tarde mucho más en regresar a la meta. En Chile ya la tasa de interés, yo creo que lo más probable es que se va a quedar en 11,25. No hay más. Chile ya hizo la pega, tiene una tasa real hoy día, tomando la inflación a 12 meses, que una tasa real que está sobre el 6%. O sea, ya eso frena. Y es lo que requería el paciente dada la etapa de su enfermedad. El riesgo está, como yo lo leo de lo que dijo la presidenta del Banco Central ayer, es que vamos en camino. Hay un tremendo riesgo si uno le retira al paciente el antibiótico antes de tiempo, porque las recaídas son mucho peores. Y cuando hay recaídas, el antibiótico anterior ya no sirve, hay que buscar otras cosas, entonces hay un riesgo de sacar el pie del freno muy temprano. Y también hay un riesgo mantener el freno por mucho tiempo, que eso puede llevar a una recesión muy pronunciada. Es el balance que tienen que hacer los bancos centrales. Y yo creo que al chileno ya nos dio señales, y los mercados han ido aceptando esa señal cada vez más, que 11,25 es el techo, y ahora para adelante la pregunta es a qué velocidad baja. Yo no veo que baje la tasa antes de muy avanzado el segundo trimestre o comienzo del tercero, pero para eso tiene que tener señales claras que la inflación subyacente va transitando hacia el 3%, transitando con un buen paso. No tiene por qué estar en el 3%, porque si sigue transitando a llegar al 3%. Entonces, cuando vea transitando, y todavía falta mucho para eso, y por lo menos faltan, como digo, casi 2 trimestres, casi 6 meses. Excelente. Te lo preguntaba porque desde aterrizando esto en los portafolios de nuestros clientes, el próximo año, dado lo que tú nos transmites, finalmente deberíamos tener retornos relativamente interesantes en el activo de renta fija de corta duración, como también en duraciones medias largas. Ahora, llevándote vayamos a hablar de Estados Unidos, cosa que después lo vamos a ligar con la renta variable. ¿Cuál crees tú que es el escenario más probable en cuanto a al crecimiento económico el 2023 y el 2024? ¿Vamos a ver una recesión el próximo año o deberíamos ver un crecimiento muy positivo en el margen y ya una recesión quizás pensando en el 2024 y algo suave? ¿Cuál es tu escenario central? O sea,
Yo creo que mi escenario central hoy día es que Estados Unidos va a estar al filo de la recesión, donde una recesión no es solamente una caída de productos 2 trimestres consecutivos, es una definición eh, aproximada periodística, que un periodista, justamente el New York Times, lo definió así el año 1975. Recesión, si pensamos con el mercado laboral desajustado, o sea, con tasas de desempleo al alza importante, incluso hay una definición que es la que más se usa hoy día, que la tasa de desempleo suba en más de medio punto en el año, y eso lleva generalmente a que termina subiendo más de 2 puntos. Esa es una recesión porque ahí llega no solamente al producto, sino que el mercado laboral le pega. Esa la veo casi filo el próximo año, pero entonces yo creo que la actividad va a crecer algo, puede que caiga algo, pero una recesión la veo Estados Unidos una economía mucho más robusta por su flexibilidad, y si hay recesión va a ser de corta duración y va a seguir hacia adelante. Me preocupa mucho más Europa. Me preocupa mucho más Europa por el hecho de que es muy difícil reemplazar la fuente de energía, especialmente países que dependían mucho de Rusia y de repente se cortó. Nosotros tuvimos un problema parecido cuando se nos cortó la oferta de gas natural de Argentina, que venía por gasoductos. Y ahí Chile reaccionó, pero tuvo efectos también en Chile y fue costoso para Chile, pero eso no coincidió con una crisis mundial. Entonces nosotros pudimos zafar, gracias a que se tomaron en el gobierno del presidente Lagos, se tomaron decisiones agresivas de cómo reemplazar esto con terminales para traer gas natural licuado. Entonces yo creo que Europa, la recesión es un hecho casi cierto, y el que más le va a pegar es Alemania, que su industria está sufriendo muy fuerte del aumento de precio de gas natural y con el riesgo de racionamiento el próximo año. O sea, esto va a durar mucho tiempo hasta que aunque ha reaccionado también el gobierno con terminales y todas las cosas, pero es mucho más dependiente de un insumo clave para ello y para todo, especialmente para la industria de ello, que es muy intensiva en energía. Entonces, Europa, una recesión de todas maneras. China, yo creo, como decía, China está tomando medidas, soltó la gente, en el corto plazo tiene que ahora aprender lo que nosotros aprendimos a manejar el COVID cuando están las infecciones al alza. Entonces, y eso va a pasar un tiempo, pero China va a salir adelante de esto, porque también requiere crecimiento por las presiones sociales. Entonces, China va a tener un 23 difícil y va a salir adelante el 24 para adelante. Y en China, ¿tú estás de acuerdo con las expectativas de crecimiento que mostraste del Banco Mundial, que debería estar en torno al 4%, o lo ves más abajo que eso el próximo año? Yo creo que el gobierno va a hacer, y ya lo está haciendo, whatever it take para que la economía no crezca menos del 4. Y yo creo que lo que más le va a ayudar es que suelta los confinamientos y va a tener que tragarse el sapo del aumento de la mortalidad. Y está dispuesto a hacer eso porque cree que el costo de mantener la gente encerrada ya es intolerable para la población. 3 años de encierro. El error de ellos fue más que todo no haberse preparado para eso, no haber usado los 3 años para prepararse. Si la política de ellos era pensar que esto iba a permitir de que desapareciera el COVID, la apuesta fue muy errada. Oye, bueno, te pregunté todo este contexto inicial, considerando que en general los activos de riesgo, sobre todo los de renta variable, vimos un alza importante hace unas semanas atrás, pero una corrección a la baja durante diciembre, principalmente por el discurso que tuvo Powell en la última reunión, y también porque hay mucha dispersión en las expectativas hacia adelante. ¿Crees tú que los activos de riesgo hoy día tienen inserto un escenario más optimista hacia adelante, o un escenario que podría ser central a la baja? O sea, yo creo que en momentos de tanta volatilidad, con mercados, con economías desacelerándose, con riesgos de recesión importante y ya un hecho cierto en Europa, los activos de riesgo sufren, pero yo creo que si uno piensa en mediano plazo, hay que ir pensando en qué momento uno se monta en este mercado, porque la economía va a seguir creciendo, la economía mundial se va a recuperar de esto, o sea,
estamos como yo mostré con detenimiento, estamos viendo una cosa que no veíamos hace muchos años, inflación en las más altas en 40 años, tuvimos la pandemia de COVID, la invasión rusa de Ucrania, le dimos con todo. Y ahora yo creo que esas cosas van a ir pasando. El mundo se está ajustando, algunos países se están ajustando mejores que otros, los precios han hecho maravillas en los ajustes en gran parte, los bancos centrales han hecho la pega, estamos pagando los costos ahora de desaceleración, pero la economía va a salir adelante. O sea, si tú me preguntas si yo estoy pensando en el mediano plazo, siempre hay que pensar de que tiene que haber una parte en variable, porque lo peor del mercado variable fue ayer o va a ser mañana, pero si pensamos mediano plazo se va a recuperar. Y ahora renta fija es lo que se va a beneficiar, que las tasas van a empezar a bajar en forma bastante más clara en los países avanzados. Excelente, muy claro. Vayamos a Chile, ya que nos queda poco tiempo. Hablemos del tipo de cambio. El tipo de cambio ha estado muy volátil últimamente. Sin duda que si uno compara la realidad local antes del 4 de septiembre y después del 4 de septiembre, independiente de todas las reformas que están discutiéndose en el Congreso, hay más certidumbre a nivel local que antes del plebiscito. ¿Cuál es tu expectativa desde la mirada del tipo de cambio? ¿Tú ves que va a primar el escenario, va a primar en el valor del dólar los factores externos o más los factores internos? Es decir, si son los externos, deberíamos ver un tipo de cambio más al alza o tipo de cambio más a la baja, dado que en Chile ya hay menos presión. O sea, no hay duda que los riesgos en la economía chilena se han ido reduciendo en forma importante por dos razones. Primero, Chile tenía un riesgo de crisis macroeconómica porque estaba con un exceso de gasto brutal. Ese riesgo se ha acotado en forma importante porque Chile es uno de los países que lo ha enfrentado en forma más decidida con su Banco Central y con su autoridad fiscal. Brasil lo hizo con su Banco Central, pero no con su autoridad fiscal. En Chile los dos bailaron tango juntos, fueron en la misma dirección. Entonces, ese riesgo macro interno se ha acotado. El riesgo interno relacionado con la propuesta de cambio constitucional se ha reducido significativamente, y no solamente después del plebiscito, sino que después del acuerdo que se llegó a través del sistema político, de forma civilizada, se llegó a un acuerdo y ahora hay un proceso más claro, más acotado para satisfacer la demanda de la población por una nueva constitución. Eso se ha acotado. Queda el riesgo todavía de cómo van a ser las reformas importantes que está presentando esta administración en la parte tributaria y en la parte de pensiones, pero se ha acotado el riesgo interno. Y ese riesgo también, la administración ha mostrado su apertura a conversarla con el Congreso, escuchar los gremios, irla afinando de manera tal de que sea lo que uno requiere. Se requiere una reforma de pensiones, pero no para hacer otra de nuevo cuando venga otro gobierno en 4 años, porque no le gustó esto a una parte importante que llega al gobierno después, o lo mismo con los impuestos. Esto hay que negociarlo para hacerlo como país. Lo que se negoció en la parte política me hace pensar que también se puede negociar en esa parte. Los riesgos que nos quedan y que van a darle volatilidad, les mostré que el peso chileno es el que más se ha apreciado este año, comparado con todas esas otras monedas muy bonitas, con nombres muy bonitos, de Australia, la corona sueca, todo. Entonces, lo que ha pasado este año, eso captó en gran parte cómo fuimos nosotros mejorando. Pero lo que va a pasar de aquí para adelante va a depender crucialmente de qué pasa con la política monetaria de la Fed. Si la inflación en Estados Unidos termina siendo más persistente que lo que se piensa, pues el mercado laboral toma mucho más tiempo para ajustarse. Eso hace que la tasa de interés ya no va a terminar en 5,5, es muy probable que termine en 6 o 6,5. Eso es un tremendo golpe contra el peso chileno y contra todas las monedas del resto del mundo, igual como ahora que el mercado ha leído que la inflación va a terminar. Incluso el mercado pensaba que la Fed tenía que terminar bajo 5, en 4,7, 4 en los precios financieros. Eso va a ir moviendo. Entonces, muchas de las fuerzas van a ser de afuera. Y para agregarle un pelo a la sopa, va a depender mucho de cómo transita China
de un crecimiento súper mediocre este año, en torno al 2,7 como lo estima el Banco Mundial ayer, a un crecimiento de 4 hacia arriba. ¿Y cuánto de 4 hacia arriba? ¿Cómo transita la pandemia? Si China es capaz de sostener la apertura, China va a tomar dinamismo. Eso va a ayudarnos en el precio del cobre y nos va a ayudar en las exportaciones, y eso va a tenderlo a apreciar el peso. Entonces el peso va a estar mucho más movido por las cosas afuera, porque yo no veo grandes noticias internamente. Las noticias y cualquier cosa ya está incorporado, la tranquilidad que se ha dado en la parte, en la parte constitucional, y ahora el hecho de que estas reformas se van a pensar, se van a discutir, va a haber más tiempo para hacerlas. Pero ahora también la nueva convención tiene que hacer la pega. O sea, la nueva convención tiene que hacer la pega. Tenemos el mecanismo mejor, pero ahora tiene que hacer la pega. Pero veo yo más que todo determinado por lo que pasa afuera, especialmente qué pasa con el dólar. Perfecto, la volatilidad. Vittorio, Eso es. la última pregunta. Dado lo que está ocurriendo en el país con una reforma tributaria importante, una reforma de pensiones que algunos la tildan de refundacional, un proceso constituyente que es mucho más, se ha visto más ordenado, y además con unas reglas del juego mucho más moderadas que el anterior, sumado a una desaceleración mundial. ¿Eres optimista con nuestro país para los próximos 2 a 3 años? O sea, eh, estoy más optimista que lo que está en agosto. Eh, Especialmente me preocupaba mucho a mí el debilitamiento importante que se le iban a hacer en Chile a las instituciones, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, y al mismo tiempo a un elemento central del éxito de Chile en el periodo 1985 a 2015, que fue la responsabilidad fiscal. Esa quedaba tremendamente deteriorada. Entonces yo creo que yo estaba muy pesimista en agosto y más pesimista los primeros días de septiembre. Entonces hoy día pero ahora la preocupación mía hacia adelante es que estas reformas hay que pensarlas muy bien. Chile tiene un problema de ahorro brutal, brutal. La tasa de ahorro nacional ha caído casi 5 puntos y la hemos llenado. Nosotros nos llenamos la boca con la inversión en energías renovables, todas estas cosas, pero esa inversión se ha financiado solamente con ahorros del resto del mundo. Por eso que el déficit en cuenta corriente explotó en parte. Eso más la fiesta de consumo que nos dimos el año pasado. Entonces yo creo que hay que preocuparse su efecto en lo incentivo al ahorro. La tasa de inversión ha caído. Y lo que más me preocupa al mediano plazo, tú me preguntas al mediano plazo, lo que más me preocupa a mí es que los países crecen a través de aumento de la productividad, y los aumentos de productividad requieren un insumo básico, que no es empresas estatales buscando sectores ganadores, sino que ese insumo básico es capital humano. Y en capital humano nosotros hemos ido hacia atrás en los últimos años, especialmente después de lo que se ha hecho con la educación pública durante la pandemia, más el hecho que también se suspendió mucho de la capacitación. Hay que ser mucho más creativos, y eso viene cuando hay otro shock afuera, el shock de la digitalización, que se aceleró durante la pandemia. Entonces tenemos una parte importante de nuestro fuerza de trabajo que no tiene el capital humano para funcionar en la economía que es post pandemia. Entonces yo creo, y si cualquier cosa se ha deteriorado el capital humano, no que no ha mejorado, sino que se ha deteriorado, aparte de todos los problemas que conocemos de tramitología y todo, que me alegro que va a haber el ministro Grau va a presentar en enero un proyecto de cómo disminuir las trabas a la inversión. Me cuesta ser optimista en eso, pero hay que intentarlo, porque también las últimas administraciones han hecho lo mismo. Han habido muchas comisiones, se han identificado, pero después uno empieza a toparse con los grupos de poder, de presión, que hacen difícil avanzar, y los grupos de presión más grandes están al interior del sector público. Clarísimo. Bueno, ya estamos en tiempo. Nos quedamos
desde la mirada de sus inversiones. Aprovechemos de hacer un resumen, base a lo que Vittorio nos pudo compartir. Renta fija, vemos oportunidades, tasas altas tanto a nivel local como fuera. En renta variable, los activos de riesgo hay que ir entrando con prudencia, hay mucha incertidumbre todavía, tenemos que ver qué ocurre con Estados Unidos, con Europa y China principalmente, y a nivel local el tipo de cambio deberíamos ver movimientos más explicados por factores externos, cuales pues, están yendo para ambas direcciones, por ende deberíamos ver un tipo de cambio volátil, tal como lo hemos visto durante todo este año. Así que desde esa mirada dejamos a todos nuestros clientes invitados a que se puedan reunir con sus asesores y tener una reunión de fin de año y planificar el próximo año de buena manera. Vittorio, a ti te agradezco nuevamente por tu tiempo, por tu espectacular presentación, tal como lo haces todos los años con nosotros. Desearte una feliz Navidad junto a tus seres queridos y tu familia. Y a todos, la audiencia, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a la audiencia también por su paciencia y que tengan un muy buen, feliz año nuevo.